Bienvenidos de vuelta. Bueno, hemos estado revisando lo complicado de la zona euro y las posibilidades que puede dar finalmente China. Humberto, ¿cómo ves el tema del China finalmente linkeado con el Perú? Es decir, ¿cómo afecta estas cuestiones fundamentalmente de China al Perú? En principio, un comentario adicional a lo que ya se mencionó, que es el tema del encaje que está aplicando el gobierno chino, el Banco Central, para estimular el crédito, ¿no? Esto, digamos, para el mercado bursátil, digamos, por el lado de los inversionistas, no fue bien visto debido a la tardía en su implementación, ¿no? Considerando que durante las 2 primeras semanas de mayo los 4 principales bancos de China crecieron prácticamente, ¿no? En términos de crédito, el crecimiento del crédito fue casi nulo, ¿no? Ahora, linkeado al Perú, bueno, viene por el tema de los commodities, ¿no? La desaceleración en la economía china está originando presiones a la baja en los principales commodities, digamos, base, ¿no? Exceptuando el oro, que tiene un comportamiento completamente distinto, y eso sí se ve reflejado, ¿no? El tema de China, unido a los problemas que se están suscitando en la zona euro, más la debilidad en el crecimiento en la economía estadounidense, sí están impactando o van a impactar para este año en el crecimiento económico, ¿no? Se estima un crecimiento, diversos analistas estiman un crecimiento que va en un rango entre un 5.3% hasta un 6.5%, inferior al 6.9% que crecimos durante el 2011, ¿no? En el 2011 crecimos 6.9%, es una cifra envidiable, ¿no? Y esto fue principalmente por mayor generación de empleo, mayores niveles de confianza del consumidor, la expansión del crédito, ¿no? Y el mayor ingreso nacional disponible contrarrestaron de cierta forma los efectos de la crisis, ¿no? Sí, perdón. Y por último, también todos estos temas están impactando o podrían impactar en términos de la inversión, ¿no? Digamos que los inversionistas ahorita están a la espera que se resuelvan los problemas externos, ¿no? Una mayor estabilidad económica exterior, pero también que se resuelvan los problemas internos, que son prácticamente conflictos sociales, ¿no? Por el lado de minería, ¿no? Recordemos que para el 2012-2013 aproximadamente se tiene una inversión de 33 billones de dólares, 33 mil millones de dólares, de los cuales principalmente esta inversión está destinada a lo que es minería e inversión. Para acabar, hace unos días Newmont ya salió a declarar que va a paralizar las inversiones en el Perú, ¿no? Pasando de 1.250 millones a 250 millones. Ese es un claro ejemplo de lo que se vive de la economía local por los conflictos que está habiendo en Conga y tema exterior, ¿no? Okay. César, ¿cómo ves el tema macroeconómico en Perú? Yo creo que ya se ha señalado, los mecanismos de transmisión son claros, es decir, primero China va a desacelerar, eso se ve, a pesar de que ha crecido un 8.1 en el primer trimestre de este año, es una tendencia menor a lo que teníamos en el año 2011 y va a golpear al Perú por 2 lados, ¿no? Por un lado es una menor cantidad de precios de exportación, especialmente cobre y todos los minerales, el oro también va a disminuir y tenemos el mecanismo de transmisión es por el lado de menor cantidad de exportaciones, eso es parte de la demanda agregada de Perú, y por otro lado los impactos son en el tema tributario. No nos debemos olvidar que la minería, si bien es cierto es 5% de la economía peruana, es base del 30% de la recaudación fiscal en el Perú. Entonces, la posibilidad de eventualmente hacer políticas fiscales anticíclicas se reduce porque lógicamente lo que vamos a hacer es golpear los ingresos corrientes a nivel del fisco. A nivel fiscal yo creo que hay posibilidad de hacer política fiscal anticíclica, y a nivel monetario, que también es la otra alternativa, probablemente el Banco Central esté esperando a ver qué va a pasar con China en el segundo trimestre del año para hacer probablemente políticas monetarias expansivas. Es decir, la gran ventaja que tiene Perú, a diferencia de otros años y otras crisis, es que tiene un arsenal de instrumentos que puede llevar a que por lo menos reduzca la tasa de crecimiento, ¿no? Es decir,
hay políticas, hay espacio porque tenemos reservas internacionales netas para poder gastarlas en el momento, y es el momento de hacerlo, y también hay posibilidades, hay ahorros fiscales de años pasados que se puedan utilizar a través del Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces tenemos mecanismos para que esa situación, que es realmente difícil y va a ser un año complicado, el 2012 y yo diría también el 2013, Perú tiene mecanismos para poder a nivel macro salir o por lo menos mantener el crecimiento, no a tasas quizás de 6 o 7, pero sí a tasas de 4 o 5%. ¿Y cómo es el tema de la presión inflacionaria? ¿Habría o no habría? La presión inflacionaria, yo creo que sí, si hay una desaceleración a nivel global, probablemente también las expectativas de inflación en el Perú comiencen a disminuir, ¿no? Es decir, estamos ahora, si uno ve el mundo en su conjunto, la mitad del mundo, que es el mundo desarrollado, está creciendo a tasas menores de 2%. Europa se proyecta que va a crecer a tasas negativas este año, según el Fondo Monetario, alrededor de menos 0,3. Entonces, si uno ve la suma de la economía en su conjunto, la mitad de la economía está parada y la otra mitad, que son los países emergentes, están creciendo, pero de nuevo, la relación, como se ha señalado en la mesa, es entre exportaciones de estos países emergentes a países desarrollados. Si ese mercado está justamente en decrecimiento, es muy difícil, a pesar de que hay la posibilidad de cambiar al mercado doméstico, no es tan fácil desde el punto de vista operativo, ¿no? Es decir, pensemos que una exportación china va a volverse ahora en gastos fiscales difícil porque la transición, si bien en términos financieros aparentemente sencilla, en términos logísticos y operativos no lo es. ¿Y tú verías en el mediano plazo un pronóstico de disminución de la tasa de referencia, de interés de referencia del BCR? Así es, yo creo que lo que ocurriría probablemente, el BCR va a esperar hasta julio de este año, va a ver cómo está la situación, cómo se resuelve la situación de Grecia en junio y tomará decisiones probablemente en julio con respecto a el horizonte que se viene en Europa, y muy probablemente comience a bajar las tasas a partir de julio, ¿no? Stephanie, con una probable disminución de la tasa de interés de referencia, tienes un mercado de bonos que empezaría a ser atractivo por el efecto reverso, ¿cierto? El interés de referencia cae, los precios de los bonos pueden estar de alguna manera mejor. ¿Cómo ves el tema finalmente de mercado de valores bursátil en Perú? Bueno, por el lado de renta fija, por el lado de bonos, yo creo que aún si es que hubiera algún recorte en la tasa de interés de referencia, creo que no tendría un impacto relevante en la curva de bonos local. ¿Por qué? Porque actualmente, por ejemplo, tenemos bonos soberanos que vencen en 2013, es decir, de acá, o sea, una duración como de un año, y están en una tasa aproximada de 2.8%, cuando la tasa de referencia es 4.25. O sea, el tema es que la parte corta de la curva de rendimientos está bastante por debajo de lo que es la tasa de referencia, por un efecto de entrada de capitales de extranjeros. Los extranjeros que se financian a 0.25% afuera, entran a Perú, compran estos papeles a 2.8% o a 3%, y se cubren de riesgo cambiario con instrumentos como con un forward, por ejemplo, y ya tienen una ganancia asegurada prácticamente sin correr ningún riesgo. Es prácticamente un tema de arbitraje. En realidad, yo creo que por el lado al menos de la tasa de referencia de la política monetaria, creo que no tendría mucho impacto. Lo que yo veo es, tanto en bolsas como en renta fija, creo que en estos momentos el principal riesgo es la volatilidad que hay afuera. Exacto. Lo que hemos estado viendo, tanto en renta fija como en bolsa, es mucho, bueno, hasta hace poco, mucho apetito por instrumentos peruanos, mucho apetito no solamente por instrumentos peruanos, por instrumentos de países emergentes que están bien, como Chile, Brasil, Colombia. Perú también se ha beneficiado de eso. El problema es que, así como entró la liquidez en un escenario de apetito por riesgo, cuando se da eso la vuelta también nos puede afectar de manera importante. En el caso, por ejemplo, de Perú, particularmente de renta fija, más del 50% de todo el total de bonos lo tienen los extranjeros. Si es que ellos en algún momento decidieran salirse masivamente de esos bonos, es decir, venderlos, bonos corporativos, bonos soberanos, sí. Si es que decidieran salir masivamente, presionarían las tasas a niveles insostenibles.
bueno, en realidad no creo que eso vaya a ocurrir, ni siquiera ocurrió en la crisis del 2008. Sin embargo, sí es un riesgo y creo que incluso ver ahora el riesgo país subiendo, los credit default swaps del Perú también subiendo, creo que es el principal riesgo para el Perú, para el mercado de valores actual. Nuestros fundamentos son buenos, nuestra bolsa de repente debería estar en mejor situación, nuestros bonos también. El tema es que mientras haya volatilidad o aversión al riesgo afuera, definitivamente nos va a impactar, ¿no? Carlos, ¿cómo ves la bolsa local? ¿Cómo se ha estado comportando? ¿Cómo lo ves actualmente? La bolsa ha revertido en buena parte de las ganancias que tuvo los primeros meses del año, principalmente por un tema de aversión global al riesgo, ¿no? Algo como dicen, vende primero y pregunta después, ¿no? Lo que más se ha visto afectado, ¿no? Como siempre pasa, siempre es lo más sensible a las subidas y las bajadas, ha sido las mineras junior, a punto que mineras que ya no son junior, como por ejemplo, cosa bastante curiosa en las últimas semanas, el caso de Río Alto, que es una empresa aurífera que pasó de ser junior a producir, sacó resultados muy buenos y salía con un PER, o sea, un precio sobre las utilidades por acción de 5, o sea que estás pagando simplemente 5 veces la utilidad del año. Alcanzó un precio de 4.6 después del anuncio. Pasan 2-3 semanas y ahora está en 3.8, 3.9. ¿Por qué? Porque los inversores internacionales lo ven todavía como está a esos precios y como se acuerdan que era una junior, y una junior sacó la plata y te encuentras ahora con una empresa con muy buenas perspectivas a un PER de 4 o menos. Entonces hay un efecto que el que tiene disponibilidad de tiempo y de efectivo puede aprovechar oportunidades como esa, pero discriminando, ¿no? Porque mineras junior propiamente que no están produciendo pueden tener un doble efecto negativo, ¿no? Pueden tener por un lado el efecto, hasta triple, por un lado el efecto negativo de los menores precios esperados de los metales que algún día venderían si se vuelven productoras, el efecto negativo de la corrida mundial de activos riesgosos. Hay fondos internacionales que por su mandato, o fondos nacionales que por su mandato no pueden tener exposición a cierto tipo de activos que está cayendo más de la cuenta. Y por otro lado, el tema, ya que se autoperpetúa, de falta de esperanza en el financiamiento de las juniors, ¿no? Porque cada precio esperado, entonces también se puede esperar que las juniors no lleguen a tener el financiamiento necesario para llegar a producir algún día. Entonces se arma un efecto compuesto por esos tres factores y el precio se va para abajo. Yo lo que recomendaría a una persona que tiene un efectivo disponible en estos momentos sería que se fije en acciones que dependan más de la demanda interna, ¿no? Okay. Carlos, nos ha ganado el tiempo. Les agradezco a todos por la presencia en el programa y nos veremos la próxima semana en Punto Económico.